partir d'un système de règles, qui n'est pas un mélange de régularité et de liberté. Une liberté ne s'exerce réellement que sur fond et à partir. Un saludo muy especial a quienes han aceptado la invitación a conectarse con la filosofía y el pensamiento. En medio de este nuevo espacio de encuentro, debate y estudio impulsado por la Red Foucault en la web Latinoamérica. Soy Óscar Espinel, profesor del Departamento de Filosofía de Uniminuto en su sede de Bogotá. La Red Foucault en la web Latinoamérica es una iniciativa creada y soportada por investigadores e intelectuales del Instituto de Filosofía Ezequiel de Olazo del CIP CONICET de Buenos Aires, por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, por Uniminuto de Colombia, por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, la Universidad Austral de Chile, la Universidad Central de Quito, Ecuador, la Universidad Federal del Río Grande del Sur, Brasil, la Universidad Estadual de Campinas, también de Brasil, y la Universidad de la República de Uruguay. En esta ocasión, nos reunimos para continuar pensando los problemas del presente desde las herramientas teórico-metodológicas que nos ofrece la filosofía. Iniciamos el seminario Ontologías del Presente, proyectado para este 2021 con una provocación, titulada Filosofía de la Deuda. Para ello, nos acompañarán la profesora Eletra Stimili, desde Italia, Mauricio Mancilla, desde Chile, Constanza Serratore, junto con Edgardo Castro, desde Argentina. La coordinación general del seminario, de esta versión del seminario, estará a cargo de Constanza Serratore del CIF, de Óscar Pulido, Colombia, y de Yerko Manzano, de la Universidad Austral de Chile. Recuerden que pueden seguir la información del seminario y demás actividades de la red a través del canal de YouTube y de la página de Facebook llamados Foucault Latinoamérica. Una vez más, bienvenidas y bienvenidos. Paso la palabra a la profesora Agustina Cravioto, quien estará a cargo de la moderación de este primer encuentro. Un abrazo. Muchas gracias, Óscar, y buenas tardes a todos y a todas. Soy Agustina Cravioto, soy profesora de la Universidad de la República, integrante de la Red por Uruguay. Les cuento un poco cómo va a ser el encuentro de hoy. Vamos a tener una conversación en torno a los planteamientos de la profesora Stimili, de su más reciente libro Deuda y Culpa, publicado en español por la editora Herder. Los doctores Castro, Serratore y Mancilla van a disponer de 10 minutos para exponer sus comentarios. Luego vamos a seguir con la intervención de la profesora Stimili. Y finalmente vamos a contar con unos 25 minutos para abrir espacios de preguntas y para debatir con los asistentes. Vamos a comenzar ahora con el profesor Edgardo Castro, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET Argentina. Castro es doctor en Filosofía por la Universidad de Friburgo, actualmente es profesor titular ordinario de la asignatura Historia de la Filosofía Contemporánea en la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Son muy conocidas por todos nosotros sus publicaciones, que se ocupan de la filosofía contemporánea, particularmente francesa e italiana, y es uno de los principales traductores de la obra de Giorgio Agamben en español, y está a cargo de la edición de los textos de Michel Foucault. Edgardo, entonces, tienes la palabra para comenzar cuando quieras. Gracias, Agustina. Buenas tardes a todas y todos. El encuentro, como ya se dijo, es en torno al libro de Eletra Stimili, Deuda y Culpa, y la primera parte discutiremos un poco o presentaremos los temas de manera discutida del libro y luego intervendrá la profesora Stimili y discutiremos. Respecto de la presentación, nos hemos organizado de esta manera. Constanza Serratore va a poner un poco el ojo. El libro tiene 5 capítulos. Constanza Serratore de algún modo va a poner el ojo sobre todo en el último de esos capítulos, en el 5º. Mauricio especialmente en los temas del 4º capítulo, de manera que me quedan a mí los capítulos 1 a 3 como para que todos tengamos un recorrido por todos los temas de la publicación.
El libro fue publicado originariamente en italiano en el 2015 y acaba de aparecer en español a finales del año pasado, editado en España por la editorial Herder. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la versión original, el texto en italiano, aparece en relación con lo que se denominó la crisis de la deuda y las políticas de austeridad. Esto es, acontecimientos que tuvieron lugar entre el 2008 y el 2012, antes de que se desatara la pandemia en la que todos nosotros estamos inmersos y donde el problema de la deuda ocupaba de alguna manera el centro de la escena. Hoy esa escena está, no digo que ocupada por otro tema, pero al menos dividido el problema. Por un lado el de la pandemia y por otro lado el de la deuda, que están relacionados entre sí y no tardará mucho en que hagan una simbiosis ambas cuestiones, de tal manera que más allá de las urgencias del virus, la problemática planteada por el texto de Steve Milley no carece para nada de actualidad. ¿Qué es este libro en general? Bueno, en general a mí la sensación o la impresión que tengo luego de haberlo recorrido un par de veces se resume en 3 puntos que después voy a desarrollar, pero 3 puntos, ¿no? Para que un poco todos tengamos claro. Bueno, el primero es retomemos los conceptos clásicos del pensamiento político desde el problema de la deuda. Y los dos conceptos clásicos que están fundamentalmente involucrados son el concepto de Estado y el concepto de ciudadano. ¿Qué significa? No en un contexto de deuda, sino en una situación de endeudamiento constante. ¿Qué significa hoy Estado? ¿Y qué significa ciudadano? Claramente, el sentido de estos dos conceptos ha cambiado desde esta realidad, desde esta situación de endeudamiento, porque más que la deuda es el endeudamiento. Ese es el primer punto. El segundo punto es que sí, es una filosofía de la deuda, pero es sobre todo una antropología de la deuda. Una de las grandes preguntas del texto, de las que motiva el texto, bueno, ¿qué es de la vida de los hombres que viven su vida endeudados a nivel de los estados y a nivel de los ciudadanos, la vida individual y la vida colectiva? ¿Qué es finalmente la vida endeudada? Es una antropología de la deuda, una antropología filosófica de la deuda. Y el tercer punto es que para reformular esos conceptos, el de Estado y el de ciudadano, desde el punto de vista de la deuda, y para elaborar esta antropología de la vida endeudada, Steve Milley recurre a una serie de autores, algunos del siglo XIX, como Marx y Freud, algunos grandes autores del siglo XX, como Foucault y Carl Schmitt, algunos grandes autores de la tradición italiana, como Giorgio Agamben y Roberto Espósito, en cuya tradición se inserta esta reflexión que lleva a cabo el libro, y algunos grandes autores, o grandes autores de la tradición que hoy nosotros calificamos de feminista. Esto es Judith Butler y Nancy Fraser. Eso como presentación general del texto, una reproblematización de los conceptos centrales del pensamiento político desde la situación de la deuda, una antropología de la vida endeudada y una biblioteca de referencia para elaborar esa antropología y problematizar esos conceptos. El primer capítulo se llama La deuda. No nos sorprende, finalmente el libro es Deuda y culpa, pero yo le voy a poner otro título. Creo que el primer capítulo es fundamentalmente una discusión o el comienzo de una discusión en torno a la noción de mercado, a la problematización de nuestra idea del mercado.
Y para eso, Stimili recurre a tres conceptos: al concepto de apropiación, al concepto de intercambio y al concepto de don. Obviamente no podemos seguir el detalle de toda la argumentación, pero sí hay que subrayar algunos puntos. El primero es el nexo que existe entre ley y apropiación, que Stimili estudia a partir de un texto de Carl Schmitt, donde aparece, entre otras cosas, que ya en griego ley y apropiarse son parientes, pertenecen a la misma familia semántica, etimológica, y no se trata solo de semántica, sino que la ley es, y el Estado finalmente, es una forma de apropiación sobre las tierras sin dueño y sobre el territorio de los enemigos. En ese contexto, Stimili se interroga, y acá yo haría de nuevo, señalaría un punto a mi modo de ver fundamental, sobre el destino de la apropiación. Bueno, está bien, el Estado surgió como una forma de apropiación y a partir de ahí formuló su ley. Pero ¿qué es del destino de la apropiación? ¿No? Y acá, para ello, Stimili recurre a una polémica para pensar ese problema entre Carl Schmitt y Cogère. Esto es, sobre qué pasa finalmente con la política en esto que Schmitt llama la época de la unidad del mundo y nosotros llamamos la globalización. Es la época de la crisis de la política. Entendiendo por crisis de la política la subordinación de la política a la economía, o para verlo de otro modo, la promoción de la economía a instancia política primordial y fundamental. Uno podría decir de manera esquemática que Schmitt está acentuando el elemento político, Cogère de algún modo está acentuando el elemento económico, pero lo que señala Stimili es que estos dos pensamientos confluyen en la noción de administración, de management, como se dice en inglés, de gestión. Porque finalmente, ¿qué es la gestión? Es esto, la subordinación de la política a la economía, sería el conducir a los hombres en términos económicos, ¿no? El segundo concepto que entra en juego en este primer capítulo es el concepto de intercambio, con el cual Stimili trata de poner en discusión algo así como el dogma de la economía, que el intercambio es una derivación del trueque. Esto es, entendiendo por trueque el intercambio de bienes que tienen un valor equivalente. Pero ese valor ya lo tienen en sí mismo. Y por eso se los intercambia. En cambio, el intercambio es otra cosa. Acá pone el foco del análisis. El intercambio es no el que reconoce un valor que ya existe, sino el que atribuye valor. Es la institución del valor. Y el mercado aparece acá precisamente como ese fenómeno colectivo de institución del valor. Y de este modo se constituye, propiamente hablando, en una institución política. Y ahí hunde sus raíces esa prioridad o carácter primordial o primacía, como ustedes prefieran, del mercado sobre la política. Bueno, tenía más apuntes sobre el capítulo 1, pero veo el tiempo y ya me empiezo a preocupar. El capítulo 2, que se llama una cuestión abierta, yo también le pondría un título diferente para que nos entendamos, es creo que la noción que mayormente se discute ahí es la noción de empresa. Esto es, ¿de qué modo una racionalidad instrumental, es decir, en la que se coordinan medios y objetivos, y que se define como cálculo de beneficios, ha invadido no solo la vida de los estados, sino la vida de los individuos,
al punto que podemos hablar finalmente de un biocapitalismo, que es una de las nociones que efectivamente se analizan en este capítulo segundo. Ahora bien, en este capítulo hay como un quiebre en la argumentación. Veníamos sobre el tema de la apropiación como eje, ¿no? En relación con la ley, en relación con el mercado, pero en un momento del capítulo segundo, Stimili sostiene que no basta la noción de apropiación para pensar la primacía del mercado, para pensar el biocapitalismo, que es necesario recurrir a otras nociones, sobre todo a partir de lo que denomina una crisis de inclusión. Esto es el desacople que se produce en las sociedades avanzadas entre el nivel de vida y el nivel de distribución. Y ese giro que propone va de la noción de apropiación a la noción de fe, porque hay que creer en que el valor que se instituye vale, ¿no? Y del Schmitt jurista al Schmitt que lee la teología y de Schmitt a Ben. Esto brevemente sobre el capítulo 2, por supuesto. El capítulo tercero, para mí, el eje de ese capítulo es la noción de vida desnuda endeudada. Ustedes conocen la expresión que de algún modo hizo célebre Agamben, de vida desnuda. En Agamben es fundamentalmente la vida expuesta a la muerte, pero acá es la vida expuesta a la deuda, ¿no? La vida, desnudez es endeudada, ¿no? Es la vida expuesta a la deuda, a una deuda, a la deuda y a la culpa, ¿no? Y ahí aparece una figura que es la figura, también una figura del derecho romano, como la del homo sacer, pero acá no es el homo sacer, sino el adictus, el adictio, que es el deudor que no cumple con su deuda, y entonces el acreedor tiene el derecho de llevárselo a su casa, eventualmente venderlo, incluso matarlo y distribuir el cadáver en partes equivalentes a las múltiples deudas que ese deudor tiene. Lo interesante es esto, es que esa figura no deja de ser ciudadano, pero al mismo tiempo es esclavo. Es la figura en la que libertad y esclavitud entran en una zona de indiferenciación y es la figura que desde el derecho romano ilumina esta idea de una vida endeudada. Entonces, los primeros capítulos, diríamos, mercado, empresa, vida desnuda, endeudada, con esta figura de la adicción. En pinceladas bastante grandes, es cierto. Estos son los grandes temas del capítulo primero al tercero. Me detengo acá por el tiempo y paso la palabra a Agustina para seguir con el debate. Bueno, muchas gracias Edgardo por tu presentación. Vamos a continuar ahora con el profesor Mauricio Mansilla, es decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile. Mansilla es licenciado en Filosofía por la Universidad Austral de Chile y doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Sus trabajos y publicaciones en el campo de la filosofía contemporánea son múltiples, en especial en el campo de la hermenéutica, estudios de género, biopolítica y los estudios visuales. Disculpe. Doy la palabra entonces al profesor Mansilla para exponer su comentario. Muchas gracias, Agustina. Quisiera comenzar saludando afectuosamente a todas y a todos quienes se han sumado a esta actividad y agradecer en especial al grupo que coordina la red Foucault en la web latinoamericana por haberme regalado el honor de participar en la presentación del último libro de la doctora Electra Stimili, a quien saludo afectuosamente desde Valdivia. Esta red, que emergió en medio de la pandemia por la pasión y amistad de un grupo de investigadoras e investigadores de distintos países de nuestra querida América Latina, ha sido una bella compañía y ha hecho que las distancias sean más cortas. Muchas gracias, colegas, por mantener vivo el fuego del pensamiento crítico. Sin más preámbulo, vamos a los que nos convocan. Deuda y culpa. Yo he titulado este pequeño comentario La deuda como destino. Si el objetivo de la autora
como señala en el prólogo a la edición española, era traspasar las paredes de la academia, del gabinete y de la biblioteca que habitualmente nos cobija, creo que Stimili logra con creces este objetivo. Su texto, escrito en un lenguaje amable y directo, ofrece un agudo examen de la relación entre política y economía y muestra cómo esta relación determina nuestra vida cotidiana. Examina la transformación ocurrida en las últimas décadas de los modos capitalistas de producción y la forma en que tanto el poder económico como la expansión de los mercados financieros han dominado a la política y donde los gobiernos han quedado reducidos a una mera policía planetaria que tienen por objeto la mera administración. Esta racionalidad administrativa y empresarial se extiende a todos los ámbitos laborales hasta hacerse parte de la existencia de millones de personas. Quizás la expresión que mejor sintetiza esta nueva realidad es la noción que utiliza Stimili en su libro, empresario de sí mismo. Pero la autora va más allá de esta noción, porque al abordar el problema de la deuda generalizada, le interesa develar qué tipo de represión está en marcha. Los pueblos del mundo han tenido que enfrentarse a la dramática figura del hombre endeudado, pues la deuda es el dispositivo que está presente en la mayoría de las políticas económicas a nivel planetario. A la par emerge un poder coercitivo, moral, como es el dispositivo de la culpa, que se ha identificado con la condición económica de estar en deuda. Si Heidegger señala que nuestra condición existencial se sintetiza en la estructura de estar en, y le propone una estructura ontológica que se en el deuda. Esta condición es el punto de partida de toda experiencia contemporánea. A lo largo del libro, como ya lo señalaba Edgardo, dialoga con una larga lista de autores como son Simmel, Collier, Schmidt, Agamben, Dreyer, Benjamin, Foucault, Freud, Fraser, Preciado, Butler, entre tantos otros. Sin embargo, con el afán de respetar el tiempo asignado para este comentario, quisiera detenerme, como ya anticipó el profesor Castro, en el cuarto capítulo del libro que lleva por título La religión de la deuda y donde Stimili aborda el nexo entre culpa y deuda en un intento de arrojar luz sobre nuestro presente. Para ello, la autora se aproxima a la estructura religiosa del capitalismo que Walter Benjamin intenta subrayar en un breve texto publicado en el año 1921, que se llama Capitalismo como religión. La crítica de Benjamin a la lógica capitalista no se limita a la esfera económica, sino que cruza e impregna todos los campos de la vida cotidiana. En el citado fragmento póstumo, señala que el capitalismo es una religión cultural pura, quizás la más extrema que haya existido. En él, todo tiene significado solo de una manera inmediata con relación al culto. No conoce ningún dogma especial, ninguna teología. El capitalismo es la celebración de un culto sin tregua y sin misericordia. Hasta ahí la cita. Siguiendo las palabras de Giorgio Agamben, quien ofrece una esclarecedora interpretación de este texto, para Benjamin el capitalismo no es solo, como afirma Weber, una secularización de la fe protestante, sino que él mismo es esencialmente un fenómeno religioso. Sin embargo, como afirma Stimili, aunque Benjamin critica a Weber, en realidad no hace otra cosa que radicalizar su mismo planteamiento. Lo que es determinante en el desarrollo del capitalismo como religión no es la elaboración de un dispositivo teológico, sino la eficacia de las prácticas religiosas que actúan en su interior. Se trata de un culto religioso que no persigue ningún credo en particular, que no tiene día sagrado y que puede ser celebrado de manera interrumpida cada día de la semana, que su duración es permanente y se autoperpetúa, y quizás lo más grave, que no expía la culpa, sino que la engendra. El capitalismo como religión, a diferencia de otras formas de devoción conocidas, no busca sus feligreses, sino su destrucción, puesto que a través de los diversos que lo sirven, hacen que los hombres se vuelvan individualistas adictos al consumo.
Con el endeudamiento, según la tesis de Benjamin, se compra y se vende tiempo, no el tiempo del trabajo como en la organización industrial, sino simplemente el tiempo. Esto crea una modalidad muy especial de relación de poder. Antes de pagar, el deudor compra el tiempo que dedica a disfrutar un bien, un proyecto o su propia vida. El acreedor controla este tiempo solicitando que utilice para recaudar más dinero con el único objetivo de pagar la deuda. El acreedor puede imponer incentivos para trabajar, ahorrar y hacer todos los sacrificios que sean necesarios para devolver el crédito. Bajo esas reglas del neoliberalismo, la relación social básica no es ni el intercambio ni la producción. Más bien, es la deuda la que domina y reemplaza cualquier otra forma de reconocimiento y valoración entre las personas. Sin embargo, la deuda no es un problema individual, sino, como bien señala Stimili, es un problema colectivo, ya que todos somos deudores producto de la deuda pública. Aunque no hayamos tomado un préstamo individualmente, todos somos culpables. El mundo entero está endeudado. La deuda es el destino de nuestras sociedades y de nuestras vidas. Bien lo saben los estudiantes chilenos que han encarnado esta situación. Uno de los procesos importantes ocurridos en las últimas décadas en Chile ha sido el fuerte aumento en el acceso a la educación superior. En poco menos de 30 años, la matrícula prácticamente se ha quintuplicado. La tendencia fue una marca de época. Que 7 de cada 10 estudiantes de educación superior fueran primera generación con estudios superiores se convirtió en un tópico que resumía el impacto de las políticas de ampliación, cobertura escolar y venía a condensar las aspiraciones y estrategias adoptadas por las autoridades del gobierno, encabezadas en aquel entonces por Ricardo Lagos, el primer presidente socialista desde Salvador Allende. Sin embargo, lo que estaba operando bajo la superficie era la puesta en marcha de un sistema de crédito con aval del Estado que comprometía directamente a la banca. A partir de la firma del crédito universitario, una espada de Damocles pende sobre la cabeza de cada estudiante. En medio de la pandemia por el coronavirus, el pago de las deudas se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza para las familias. Desde 2006, en un país que apenas alcanza 18 millones de habitantes, se han aprobado 3.362.336 créditos con aval del Estado, que incluye carteras de estudiantes nuevos y a las que se renuevan anualmente, ¿no? Casi un 20% de la población. Según muestra la última investigación de la Fundación Sol titulada Endeudar para gobernar y mercantilizar, el caso del crédito con aval del Estado 2020, arrojó un aumento sostenido de la morosidad. La deuda ante la banca de las y los estudiantes chilenos asciende a 7.657 millones de dólares. La cifra es dramática porque se suma una deuda que han contraído las familias con organizaciones financieras y del retail. Según un reciente informe del Banco Central de Chile, el total de hogares registró un cúmulo de deuda del 50,3% del Producto Interno Bruto, equivalente al 74,9% del ingreso disponible anual de las familias. Una deuda así es una deuda impagable. Esta realidad se repite en nuestros países de América Latina, donde abunda el trabajo por cuenta propia, informal, precario, mal remunerado, incluso no remunerado como la de muchas mujeres dedicadas al cuidado. Para una gran mayoría de estas personas, el acceso a salarios dignos del estado de bienestar está, por supuesto, vedado. El acceso al crédito o al microcrédito, como señala Stimili al final de su libro, pareciera ser la única posibilidad. De ahí el título de este breve comentario, La deuda como destino. Muchas gracias, profesora Stimili, por este regalo que nos ha hecho, porque estimula mucho el pensamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mancilla, por su presentación. Vamos a continuar ahora con la doctora Constanza Serratore. La profesora Serratore es doctora en filosofía e investigadora principal en el Centro de Investigaciones Filosóficas de Buenos Aires. Su área de investigación es la filosofía política contemporánea, particularmente en el ámbito de producción italiana.
Sobre esta temática ha publicado en distintos países artículos en revistas especializadas y capítulos en libros en español, de italiano e inglés. Paso la palabra entonces a Constanza y agradecemos también su participación hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias Agustina, muchas gracias a todos los que están conectados y a todas las que están conectadas. Gracias Edgardo, gracias Mauricio y especialmente gracias a la profesora Electra que nos permite acompañarla en la lectura o con la lectura de este texto. En mi caso, centré mi interés en el último capítulo, que se llama La vida psíquica de la deuda, y en particular en la relación entre feminismo y neoliberalismo, porque no solamente porque es una temática que me interesa, particularmente la relación y la cuestión del feminismo, sino también porque me parece que allí es donde hay una pincelada de posibilidad de pensar una vía de salida a la deuda y a la culpa capitalista. Así que para dejar un tono más optimista, quisiera retomar también en parte este capítulo. Como ya les digo entonces, en esta intervención quiero ocuparme de la relación entre neoliberalismo y feminismo, siguiendo el recorrido que nos propone nuestra autora en el último capítulo de Deuda y Culpa, publicado a fines del año pasado en español. Me interesa esta relación porque el feminismo ocupa un lugar central en la obra de Stimilli, no solamente en este libro, sino, creo yo, a partir de este libro. En efecto, en una entrevista reciente, la profesora sostiene que, la cito y la traduzco, que los movimientos feministas actuales que existen en el plano internacional, de formas y contextos diferentes, son el fenómeno político más importante y quizá, en muchos sentidos, incluso el más temido. En efecto, esta afirmación se desprende de la conceptualización del feminismo como la fuerza de confrontación a las instituciones normativas del neoliberalismo, capaz de producir un cambio radical y capaz también de accionar formas inéditas de la asunción del poder. Hagamos un poco de arqueología, si les parece, para seguir el recorrido en el texto de Stimilli que nos permite llegar a este punto. Stimilli sostiene que el mercado ha sufrido una serie de transformaciones en los últimos 35 años. Estas transformaciones del capitalismo residen justamente en el pasaje de las reglas que hasta ese momento tiranizaban la vida de las personas y de las colectividades, utilizando modalidades coercitivas, disciplinarias, represivas, para hacer entonces ese pasaje hacia las sociedades contemporáneas, dominadas en esta oportunidad por el mercado global, en el que se vive según las instituciones de la norma. Al contrario, entonces, de las reglas que operan a través de la restricción, las normas acompañan la capacidad de iniciativa en las decisiones y las acciones orientadas a la satisfacción de los deseos. De allí que el título de este capítulo sea La vida psíquica de la deuda. Entramos en una nueva dimensión. Se trata entonces de una mutación antropológica que ya en 1980 Alain Ehrenberg de la que había dado cuenta en el pasaje de la neurosis a la depresión, como efecto de una nueva relación entre la norma y la institución. En términos psicológicos, lo que se subraya es el desplazamiento de lo permitido y lo prohibido por la regla, hacia lo posible y lo imposible de la norma. En efecto, lo que acá se ve erosionado es justamente la referencia al conflicto de la que hablaba Freud, para dar lugar a una nueva subjetividad en la búsqueda de sensaciones que lleven a superar la intranquilidad permanente. En otros términos, la mutación antropológica reside entonces en el pasaje de las sociedades modernas en las que se hacía uso de la represión de las pulsiones y de los dispositivos jurídicos culpabilizantes para pasar a las nuevas sociedades contemporáneas en las que el sujeto administra la economía libidinal como fundamento de su vida a través de la multiplicación de las condiciones que remiten a la deuda, esto es a través del consumo. En este contexto, Stimilli trabaja el feminismo como resistencia al neoliberalismo.
partiendo de Nancy Fraser y su llamado a realizar una enorme autocrítica en el interior del feminismo. Recordemos que para Fraser el feminismo de los 60 y de los 70 marca una discontinuidad con el orden patriarcal y culpabilizante. Este corte consiste en realizar un llamado a la supresión del pacto social, es decir, establecer una fisura en el interior del proyecto moderno. Esta ola feminista buscaba modificar todo el ordenamiento y no pretendía únicamente ocuparse de cuestiones particulares, pero muy importantes, como el derecho al voto o la cuota en la asignación de los cargos. En efecto, Stimilli lee en Fraser, mejor dicho, un feminismo ontológico político en el límite entre lo humano y lo no humano. Así, dice Fraser y lee Stimilli, las prácticas feministas han producido una serie de diversificaciones internas en las teorías de género, en el feminismo de la diferencia, en diferenciaciones queer, LGTB y muchas otras. Ahora bien, lo que vale preguntarse en este momento es si estas diferenciaciones reivindicadas por el feminismo dan cuenta de un cambio radical en las subjetividades y si de ser así, este cambio implica necesariamente un cambio de las formas de poder que se encuentra en el origen de las políticas neoliberales. La respuesta de Fraser creo haber entendido que es negativa. En efecto, Fraser denuncia un retroceso del feminismo actual respecto de sus reclamos originales y una complicidad de este feminismo con el modelo capitalista. Solo basta reflexionar acerca de las nuevas formas de trabajo, o mejor dicho, acerca de la llamada feminización del trabajo en la época posfordista, en la que se pone en evidencia la precariedad y la flexibilización. Es cierto, podemos decir, que hay un ingreso masivo de la mujer en el mundo del trabajo, pero también es cierto, por un lado, que nuestras condiciones laborales siguen siendo deficientes y, por el otro lado, que las mujeres no abandonamos nuestras tareas históricas de cuidado, de administración del ámbito doméstico o de reproducción. Stimilli entonces va a tomar el análisis de Fraser, pero a mi juicio va a avanzar un paso más. Y va a señalar una juxtaposición en los tiempos del trabajo con los tiempos de la vida. Si en las sociedades modernas, dice Stimilli, había una invisibilidad de las tareas de las mujeres, en las sociedades contemporáneas constituye el problema prioritario del mundo laboral. Es más, si hay algo que nos iguala a las mujeres, a todas, ya sea que cumplamos las funciones de amas de casa, de empleadas de una empresa, de colaboradoras domésticas, de políticas o de intelectuales, es que todas tenemos la misma actitud valorativa de los ámbitos subjetivos, afectivos y emocionales. En la vida psíquica, Judith Butler investiga el poder hasta llegar a sus raíces psíquicas y descubre que el origen de la libertad es una obediencia preventiva. Es decir, libertad y obediencia se implican mutuamente. En efecto, si las otras especies de vivientes, va a decir Butler, se apoyan en el ambiente natural para asegurar su conservación, los vivientes humanos nos separamos del resto porque buscamos nuestra autoconservación en la modificación del ambiente natural. De allí que la vida humana esté acechada constantemente por el dolor de pérdida, a decir Butler, por el origen de la vida que se siente constantemente amenazado. Aún así, la vida humana está abierta a distintas posibilidades. Butler llama a esta potencialidad ontológica desestimación original y la concibe como el espacio en el que el poder encuentra la manera de autosanarse, confiriéndole valor a todo aquello que pareciera no tener valor. De este modo, la vida psíquica es la vida de un poder que reprime a través de la libertad. Las distintas modalidades de este mecanismo son las que caracterizan a las sociedades contemporáneas. Ahora bien, siguiendo el tema de la libertad propuesto por Butler, Stimilli identifica un acuerdo que toma forma en los últimos 35 años entre los individuos y las instituciones normativas liberales.
Por un lado, los individuos aceptamos participar en los aparatos productivos y financieros con capital humano, porque eso nos permite suponer que de alguna manera podemos disponer de una libertad virtualmente ilimitada. Por otro lado, si el poder tiene una vida psíquica propia, como quiere Butler, y si la vida humana participa de las relaciones de fuerza de las que surge, entonces hay nuevas modalidades de poder que pueden ponerse en práctica y alimentarse de la materialidad de la vida individual. Por último, como tercer punto, el poder no solo reprime al sujeto, sino que también le da vida. De este modo podemos entender que no se manifieste solo de maneras represivas, sino que utilice el terreno social y económico fundamentándose en la capacidad autocrítica. Más explícitamente, lo que quiero subrayar es la idea de Stimilli de que el sujeto es condición e instrumento de poder. De este modo, los sujetos podemos vulnerar el proceso normativo de las instituciones neoliberales y de este modo también podemos experimentar distintas formas de poder, darnos nuevas formas de cooperación social y establecer nuevas relaciones con el mundo y con las cosas. Se trata entonces de encontrar esas nuevas experiencias en relación con aquello que ya nos está dado de antemano y buscar la manera de producir un cambio radical capaz de accionar nuevas formas de poder, como dije al comienzo. De este modo, Stimilli resalta con particular atención la idea de que con el feminismo lo privado es político, en tanto que las relaciones de género se asemejan a las de un deudor y un acreedor. Como hemos dicho, como dijo Edgardo previamente, en la crisis de la deuda, las relaciones de producción exceden el ámbito económico y material para devenir relaciones de dominio, de cuidado, relaciones éticas, relaciones morales. Esas mismas relaciones se patentizan en las relaciones de género, no solo en el ámbito laboral, donde se busca garantizar la autonomía de las mujeres y rescatar también de ese sentimiento de dependencia que caracteriza nuestras relaciones. Me parece que Stimilli, sin embargo, va más allá de eso. Me parece que Stimilli está pensando en movimientos como el Ni Una Menos, o en acciones concretas como la búsqueda de un salario mínimo europeo, o propuestas concretas contra la violencia machista, porque la intención es reconocer el valor político de las formas de trabajo que atraviesan a nuestras sociedades contemporáneas. Hoy en día, las normas institucionales neoliberales incluyen el histórico trabajo femenino de manera indebida, porque lo conciben como un gasto por el cual no están dispuestos a pagar. Por eso, creo que la intención de Stimilli es poner en evidencia que el trabajo reproductivo o las distintas formas de cuidado son tareas a las que las mujeres no queremos renunciar y por las que debemos luchar para que sean valoradas adecuadamente. Es más, yo diría, las características subjetivas, afectivas y emocionales son para Stimilli el ámbito potencialmente fértil para nuevas formas de resistencia. Muchas gracias. Te paso la palabra, Agustina. Muchas gracias, Constanza. Vamos a pasar ahora a escuchar a la doctora Stimilli. Va a realizar algunos comentarios respecto a las intervenciones de Castro, Mansilla y Serratore en torno a su libro Deuda y Culpa. Les recordamos a los asistentes que la doctora Stimilli tuvo la amabilidad de facilitarnos la versión en español de lo que va a presentar. Esto lo pueden encontrar tanto en el Classroom como ahora en el chat de Zoom, que lo acabamos de enviar, así que lo tienen a disposición para seguirlo en español. La doctora Electra Stimilli es profesora en Filosofía Teorética en la Universidad de la Sapienza de Roma y miembro del Centro de Estudios de Normas Jurídicas Jean Thomas de París y del Comité Científico de la edición de Political Theology. Actualmente dirige las ediciones de Filosofía y Política y Materialité. Ha enseñado en la Escuela Normal Superior en Pisa y en el exterior en la Universidad de Oxford, en la École Normale Supérieure de Lyon, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, en Cornell University y en la Universidad de Chicago. Hecha esta breve presentación, agradecemos nuevamente a la doctora Stimilli y le damos la palabra para su presentación.
Grazie molto per queste bellissime presentazioni. Ringrazio veramente tutti e vorrei ringraziare in primo luogo gli amici Edgardo Castro e Costanza Serratore per avermi invitato a discutere oggi qui con voi. Si tratta per me di una bellissima occasione di confronto per riflettere da punti di vista anche geograficamente differenti su questioni molto urgenti. Credo infatti che la mia prospettiva, in gran parte focalizzata sull'Europa, possa acquisire stimoli molto utili e importanti dal confronto con visioni e esperienze diverse come le vostre. Il problema del debito è tornato all'ordine del giorno con la pandemia, nella falsa alternativa tra salute e economia proposta dai media e dalla politica. Negli ultimi anni mi sono a lungo occupata di questo tema, tentando di affrontare la questione da un punto di vista filosofico, cercando quindi di sottoporre a critica il discorso dominante, quello del mercato come ordine economico, politico e sociale. Nella narrazione del mercato, il rapporto tra debitore e creditore viene presentato come un accordo. La prima domanda che dobbiamo farci allora è se le cose stiano veramente così. Per quanto abbiamo potuto vedere anche negli ultimi anni, nel rapporto tra debitore e creditore non è semplicemente in gioco un accordo pacificato, uno scambio lineare, quella relazione che secondo il filone di pensiero che va da Aristotele e arriva fino a Adam Smith sarebbe alla base del mercato. Il rapporto tra debitore e creditore ha piuttosto a che fare con una tensione subordinante. Il debitore, cioè, è sempre sottomesso al creditore, non è mai alla pari, per quanto possa avere concordemente accettato la sua condizione. Ma d'altra parte il creditore dipende dal debitore per quel che riguarda il suo stesso credito. Lo spazio che si apre dalla relazione tra debitore e creditore è dunque uno spazio in cui è in gioco un rapporto di forze, che può anche prendere la forma di un conflitto, di una lotta. Ma questa lotta è difficile da elaborare. E perché? Perché nella forma predominante che il debito ha assunto oggi in modi differenti nelle nostre singole vite e in quelle delle comunità, non è in questione un rapporto di sfruttamento chiaramente identificabile, una appropriazione, come nel caso delle forme classiche del lavoro. Si tratta di qualcosa di più opaco che Walter Benjamin ha magistralmente descritto in maniera quasi profetica nel frammento Capitalismo come religione, su cui mi sono soffermata a lungo nel mio lavoro. Benjamin parla del capitalismo come di un culto allo stesso tempo colpevolizzante e indebitante, un culto che non consente espiazione ma produce colpa e debito. E sostiene Benjamin che il capitalismo si è sviluppato in Occidente in modo parassitario sul cristianesimo, tanto che alla fine la storia del cristianesimo risulta la stessa del suo parassita, il capitalismo. Nel mio lavoro ho cercato di mettere a fuoco questo sviluppo parassitario del cristianesimo nel capitalismo, perché credo che sia essenziale per comprendere quanto sta accadendo. Seguendo Benjamin, quindi, ho cercato di mostrare come il cristianesimo abbia inventato una modalità economica di potere che si fonda sulla trasformazione del dispositivo giuridico della colpa nell'esperienza economica di un debito da amministrare nella fede in Cristo.
Il cristianesimo, cioè, è all'origine di una nuova forma di potere, l'oikonomia cristiana. L'oikonomia cristiana è l'attività di amministrazione della fede in Cristo, in quanto esperienza di un debito che, attraverso il dono della grazia, non deve essere colmato, ma come tale va amministrato nella forma di un investimento. È in questo contesto che per la prima volta in maniera così netta la vita di ciascuno assume la forma allo stesso tempo morale e economica di un investimento. Quella dimensione che in vario modo emerge nel discorso filosofico moderno, ad esempio in Kant, in Hegel, ma anche in Nietzsche e in Heidegger. Non è difficile individuare in questa esperienza il prototipo del dispositivo economico del capitale umano, di quel meccanismo, cioè, che ha come imperativo il monito devi migliorare la tua vita. A partire da queste premesse mi sono chiesta allora che cosa sia in gioco oggi nell'essere in debito. Ad esempio in Europa si parla molto in questi giorni di politiche di rilancio e di ripresa economica fondate su prestiti che rendano possibile affrontare i gravi problemi economici emersi con la pandemia. Queste politiche di rilancio si presentano in opposizione al sistema di austerità che è stato egemone in anni recenti nei paesi dell'Unione Europea. Prima della pandemia i media europei continuavano a mostrare dati macroeconomici, come ad esempio quelli relativi alla crescita del prodotto interno lordo, che sembravano dimostrare l'uscita dalla crisi economica, ma i dati relativi alle vite dei singoli mostravano invece evidenti segnali critici, un enorme aumento della povertà, una disoccupazione crescente, soprattutto giovanile, un aumento di forme precarie di lavoro e quindi un enorme aumento di forme private di indebitamento. Il problema allora è se la cosiddetta economia del debito e dell'austerity sia di fatto così diversa dalle politiche di rilancio che dovrebbero contrastarla, come vorrebbe indurci a credere la narrazione dominante. L'ipotesi del mio lavoro è che tra le due sia in gioco un meccanismo più complesso che le accomuna, pur nei propositi apparentemente divergenti, coinvolgendo in maniera radicale e inedita le vite individuali e quelle delle comunità. L'enorme trasformazione avvenuta negli ultimi 30-35 anni nei modi capitalistici di produzione e nelle stesse forme che ha assunto il potere economico in seguito al predominio dei mercati finanziari ha implicato mutamenti profondi anche in campo istituzionale e la politica ha cominciato così ad adeguarsi ai cambiamenti avvenuti nel mondo economico. Le società contemporanee dominate dal mercato globale, nelle società contemporanee dominate dal mercato globale, l'istituzione della norma è diventato un fenomeno complesso, non più semplicemente fondato come era in passato sull'esperienza della repressione e sul senso di colpa causato da regole infrante. La norma piuttosto oggi è concomitante alla capacità di iniziativa, all'autonomia nelle decisioni e nell'azione, alle pratiche di amministrazione, di investimento, di cura e di relazione finalizzate alla soddisfazione di desideri e non solo alla loro repressione. Non è un caso che il discorso neoliberista che ha predominato e che predomina ancora si sia sviluppato proprio a partire dall'idea che il libero mercato al tempo stesso è un dominio pubblico e una sfera pratica di autonomia dei singoli.
È in questa forma che ha assunto il ruolo di una vera e propria istituzione politica. Vale la pena allora chiedersi che cosa sia il debito in questo contesto. Originariamente il debito è la forma di un legame sociale che ha una provenienza molto antica. La prima traccia si trova in documenti religiosi che trattano della relazione tra l'umano e il divino, un rapporto di dipendenza dei viventi nei confronti di potenze sovrane, sovraumane e l'obbligo di riscattare nel corso della vita l'energia vitale di cui i viventi sono stati fatti indebitamente depositari. La più antica forma di riscatto per ripagare la divinità del debito di vita è il sacrificio. Ad una prima analisi potrebbe sembrare allora che il dispositivo del debito che oggi è imperante tragga la sua origine dal paradigma sacrificale, dal sacrificio. Guardare però risulta un meccanismo ancora più complesso. Il debito oggi non sembra essere tanto o soltanto una condizione da colmare, da emendare, come l'ingiunzione ai sacrifici imposti dalle politiche dell'austerity sembrerebbe indicare, né sembra essere semplicemente l'ultima e svuotata espressione di un vincolo giuridico che lega la vita alla sfera del diritto, pregiudicandola come colpevole. L'indebitamento, piuttosto, è uno stato che viene continuamente prodotto e alimentato, proprio perché è ciò su cui unicamente è possibile investire, come dimostrano anche le politiche di rilancio economico, che non fanno altro che perpetrare, che continuare un'economia del consumo basata sul debito. Nelle società contemporanee l'economia è diventata una forma di governo politico che mira a intervenire direttamente sulle vite attraverso l'istituzione di norme incentrate sui desideri, sulle passioni, sulle azioni, attraverso dinamiche volte a regolare ogni singola modalità di valutazione. Tutto questo rende enormemente difficile trovare forme adeguate di lotta, di contrasto. Tanto più difficile se si tiene conto del fatto che la valorizzazione del mercato fondamentalmente si fonda sulla svalutazione di ciò da cui estrae profitto, visto che le risorse umane, le risorse naturali, risultano in quest'ottica sempre scarse, non bastano mai. C'è un aspetto però molto importante su cui vale la pena ancora riflettere. Questo tipo di potere non è solo ciò che reprime i soggetti, che li domina, ma anche ciò che in qualche modo attribuisce loro un valore, per quanto continuamente svalutato, sminuito, e di cui così si alimenta traendone profitto, ne trae profitto svalutandolo. Questo implica una fragilità intrinseca a questa forma di dominio. Implica cioè la dipendenza dalle nostre vite e quindi la possibilità di una critica radicale, di nuovi tipi di valutazione in grado di sperimentazioni differenti, di nuove pratiche di cooperazione sociale, di un diverso rapporto con il mondo e con le cose che noi tutti come debitori possiamo ancora essere in grado di fare. Il cammino in questa direzione sembra lungo e tortuoso, ma credo che valga la pena misurarsi con questa che appare come una sfida, soprattutto oggi che la pandemia e la campagna vaccinale hanno portato chiaramente alla luce, almeno in Europa,
l'avidità senza limiti alla base di questo processo. Avidità delle big pharma che, lautamente finanziate dai poteri pubblici, privatizzano spudoratamente i profitti, riservando dosi ai migliori offerenti e tradiscono impunemente impegni contrattuali, selezionando ad arbitrio i sommersi e i salvati. Avidità degli stati più forti nel tentativo di avviare trattative separate con i fornitori a scapito degli altri, e quindi avidità dei paesi ricchi, Europa in testa, nei confronti di quelli poveri. L'Europa si è macchiata di un imperdonabile crimine in questi ultimi mesi, quello di votare contro la proposta dei paesi svantaggiati di sospendere il copyright dei farmaci antivirus alla WTO. In questo modo ha perso ancora una volta la possibilità di farsi carico di un reale mutamento di direzione, continuando piuttosto a seguire una via già tracciata, che in molte e in molti però vogliamo ormai interrompere. Grazie. Tire un système de règles.